¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, un poquito antes hoy, en buena hora que así sea, y probablemente así será en los próximos días, teniendo en cuenta la gentileza de la gente de programación del canal de brindarnos más tiempo para poder aprovecharlo de la mejor manera posible, en términos de poder acercarles a ustedes la visión, las propuestas de los diferentes candidatos. Y de eso se trata el programa de hoy en muy buena medida, inmediatamente después de este comienzo que hacemos con el tema del día o con los temas más trascendentes de la jornada, para darle cabida luego a la presencia de algunos candidatos. En el día de hoy, dos candidatas, una diputada nacional, otra a concejal de la ciudad de Rosario, es decir, precandidatas, porque hay que sortear las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tenemos nosotros la convicción, y seguramente ellas más que nosotros, que lo van a sortear sin ningún tipo de problema. Ustedes saben que hace falta un piso del 1,5% para los partidos políticos en toda su interna, que hace que algunos concejales o candidatos a concejales se la vean complicada. A esos mismos son a los que en su momento hemos convocado, y a partir de mañana ustedes van a empezar a ver una serie de notas que ha grabado Leo Richardino con distintos referentes de sectores que no tienen ni la potencia económica, ni la visibilidad mediática, ni tal vez la trascendencia pública, pero sí la enjundia, el empuje y la voluntad de participar en política. Por eso nos pareció oportuno haber hecho una convocatoria de estas características. Quienes se contactaron con la producción, en casi todos los casos han sido tenidos en cuenta, y por eso decíamos mañana va a haber algunos segmentos que van a ir condimentando la emisión en vivo de nuestro programa con esas participaciones, ¿no? Además, como decíamos antes, se trata también de reportajes, de entrevistas, no de programas homenaje, no de pases en profundidad ni pelotas al pecho al entrevistado, como puede ocurrir en algún otro lugar, a partir de lo que se supone es una suerte de compromiso tácito o no siempre explícito, de llevarlo a participar de la programación o de una serie de entrevistas, notas y demás. Dicho esto, como no nos cansamos de hacerlo, y con los espacios cedidos que tendremos también en el interregno de aquí hasta las 14:30 largas, nos metemos en dos cuestiones rápidamente para tener referencia de las cosas más importantes del día. Ayer, mientras los ojos estaban puestos en Jujuy, sobre todo por la perspectiva de la inmediata traslado desde la cárcel a su domicilio de Milagro Sala, cosa que se viene dilatando a pesar de lo inequívoco, inapelable y, digamos, imposible desde el punto de vista de no salirse del contexto del derecho internacional, de la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención de Milagro Sala. No está opinando sobre la eventual culpabilidad, pero sí basándose en la presunción de inocencia, ¿no? Un precepto que no debería ser ignorado, y mucho menos por los jueces. Ha recomendado que mínimamente el trámite judicial que se siga adelante debe hacerse con Milagro Sala en su casa. En Jujuy estuvo el presidente de la República acompañando a Gerardo Morales, que tuvo Gerardo Morales un arrebato impropio, ¿no?, de un hombre de este perfil, casi diría yo anodino, taciturno, gelatinoso, de decir que eran burócratas que viven en Washington los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Me parece que los riesgos que ha corrido Morales en su vida probablemente haya sido pasando un camión en las rutas de Jujuy, que no están muy buenas, a lo mejor por ahí transitando por la calle en lugares donde evidentemente las cosas no van bien, en Jujuy más allá, pero los que toman sí, quienes han defendido derechos humanos a lo largo de su vida y han participado de procesos en donde se han jugado ciertamente su propio físico, escuchar que un hombre de estas características, con este perfil, diga lo que dice, me parece que a ellos no les hace menos daño que lo que nos puede hacer a nosotros, que miramos cómo un gobernador de una provincia, supuestamente representando al pueblo, sobre todo de Jujuy, dice semejante bravata de hombres y mujeres que disponen su tiempo y sus ejercicios y su voluntad y su fuerza a garantizar la defensa de los derechos humanos en distintas latitudes, en este caso específicamente en América Latina. Tal vez piense lo mismo de Amnesty International, tal vez piense lo mismo de otros organismos que son realmente de gran importancia para el avance de las sociedades y en contra de la impunidad. Pero digamos que lo de Morales es insignificante en términos, digamos, de proporción de lo que se estaba hablando ayer, ya que estaba el presidente de la República. Y en esos actos circulares, a lo Pipo Mancera, habló el presidente Macri, y a mí me hizo acordar a algo que probablemente a ustedes también les haga acordar. Y si no es así, bueno, sabrán entender cuáles son las diferencias de criterio a la hora de interpretar, ¿no? Yo me acuerdo de aquella jornada en la que Carlos Menem, creo que era en Salta,
¿no? Estaba dando un discurso flanqueado por dos muchachos vestidos de gaucho, ataviados para ese acto, y haciendo referencia a un cohete que iba a salir de la estratosfera. Mejor lo vemos, ¿no? Me ahorro el relato y vemos, es un minuto nada más. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Lo decía el presidente, ¿no? Todavía no pasó eso. Tampoco hay que ser tan ansiosos, ¿no? Escuchen lo que decía ayer en Jujuy el presidente Macri. Jujuy es mentira que no tiene que aportar a la Argentina. No solo tiene que aportar a Argentina, Jujuy tiene que aportar al mundo. Jujuy va a ser una potencia mundial de energía solar. Potencia mundial. De Jujuy va a depender el mayor crecimiento que viene en los próximos años en el mundo entero, que se basa en el litio. Y Jujuy, de la mano del gobernador, está desarrollando un polo de litio que va a llenar de trabajo Jujuy, y gracias a Jujuy el mundo se va a poder desarrollar. Y eso lo van a hacer ustedes, los jujeños, con su trabajo. Se ve en los segundos planos, tercer plano, la cara de la gente, ¿no? Cuando dice que el mundo se va a desarrollar gracias a Jujuy y al litio de Jujuy. Para empezar, no creo que nadie haya dicho que Jujuy no puede aportar nada. A lo mejor eso es una suerte de proyección que hace el propio presidente, que es francamente un caso extraordinario para los analistas en términos de lo que dice y lo que no dice, ¿no? Lo que sugiere con lo que expresa. Ahora, pensar que Jujuy va a ser el motor de desarrollo del mundo por el litio de Jujuy y creer que el litio de Jujuy va a beneficiar a los pobladores de Jujuy que están en unos niveles de pobreza como en pocos lugares del país, es no conocer la historia de la Argentina, de las explotaciones, de la minería, de la extracción de las riquezas, de la enajenación del patrimonio nacional. ¿Alguien realmente cree que efectivamente esto puede pasar? Bueno, habrá que darle tiempo al tiempo. El cohete estratosférico de Menem lo estamos esperando hace como 15 años o más, ¿no? Eso que fue el 90 y tanto, casi 20 años podríamos decir. 20 y pico de años. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Pero ya con los pies sobre la tierra, o por lo menos eso presumimos nosotros, el presidente también habló del tema de la reforma laboral que está en ciernes, lo mismo que la previsional y que la impositiva. Esto decía. ¿Lo podemos escuchar? Yo he dicho que hay que terminar con la mafia de la industria del juicio laboral. Porque ¿qué hacen ellos? Van y convencen a un empleado de una pyme de hacer un juicio por un presunto accidente. Y después logran ganar el juicio, funden la pyme, le sacan el 50 al 60% al trabajador de lo que consiguieron y le dejan sin trabajo a los otros 10 o 15 empleados de esa pyme porque la pyme cierra. Entonces eso se tiene que terminar y para eso hicimos una ley nacional, para terminar con eso, y también espero que Jujuy adhiera para terminar con esa mafia. Porque si no, todos estos jujeños que están llenos de ideas y que quieren hacer cosas tienen miedo de contratar a alguien porque piensan que ese alguien le va a hacer ese juicio. Bueno, decíamos ayer que hubo 72 talleres metalúrgicos cerrados en Rosario, denunciados ante la UOM por parte de sus empresarios. Ninguno de los 72 cerró por un problema de despido o por una causa de juicio laboral. Cerraron por la tarifa, cerraron por los insumos, cerraron por la baja del consumo y por la apertura de las importaciones. Este es el presidente en campaña, esto es lo que proponía y decía ayer en la provincia de Jujuy, y nosotros por lo menos pretendemos que este discurso, estas exaltaciones lleguen a ustedes con un contexto que es el que tratamos de darle nosotros, naturalmente sin eludir ni esquivar la opinión, ni mucho menos, pero sin tampoco cargar las tintas en términos, ¿cómo podría decirlo?, de generar alguna crispación o exasperación. La verdad que quienes ven esto y hoy están en su casa y están acá atrás del televisor y han experimentado la pérdida del empleo, la suspensión o la baja en el salario
o el recorte, saben que no es así. Que el problema del juicio, más allá de que haya esa otra fijación, ¿no?, que tiene el presidente con las mafias y las mafias, claro, esa cuestión de contarnos o contarle a la gente lo que vive y lo que sabe, es decir, el que está en un laburo sabe que por ahí habrá algún caso de algún empleado que se manda una vivada, porque a lo mejor el juicio que hace el abogado y todo eso, pero el problema hoy en la Argentina no es ese. El problema es, y ustedes han recibido el gas en su casa seguramente en estos días o lo van a recibir los próximos días, es el brutal tarifazo otra vez. Del año pasado esta parte, sobre el 800 que originalmente quería, el 400 que se autorizó. El problema es el aumento de la energía eléctrica, que además el gobierno de la provincia de Santa Fe le agrega la suya por si hiciera falta, ¿no? O el agua. El problema es que no hay plata para ir a comprar a los supermercados y vayan a ver las góndolas donde hay primeras marcas y segundas marcas. El problema es ese, que viene otro aumento de la medicina prepaga que afecta a 5 millones de personas. El problema es la depresión económica que hay, que para González Fraga se explica diciendo que es la gente que no quiere gastar para guardar la plata, comprar los dólares y hacerse la casa. Es decir, ese nivel de autismo político, podríamos decir nosotros, o de ficción que se genera, sucumbe frente a la realidad. Y eso es lo que explica muchas cosas, ¿no? No solo tendencias o conductas electorales que se verán reflejadas en las PASO, pero más que nada en octubre, sino también comportamientos y conductas a través de los medios de comunicación, de quienes expresan sus opiniones, de quienes muestran algunas cosas y no muestran otras, y la repercusión que tiene la gente, que elige ver determinadas cosas y ya otras las deja de lado. Más allá de que le caiga mal o le suene incómodo a alguno que se ve afectado ahora, porque en otras épocas la situación no era exactamente así. Me parece que, como decía Beatriz Arlo días pasados en un programa de TN, ¿no?, de los Leuco, el pueblo, nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Esto de no, esto no le interesa, hermano, votemos cualquiera, son todos iguales. No, desde ya que no. De manera tal que supongo yo que de aquí a las elecciones primarias tendremos seguramente varias cosas más de estas características y después de eso, con los números ya sobre la mesa y los que quedarán para lo que serán las instancias finales de esta disputa política, tendremos otras tantas cosas. Esperemos estar acá para poder contárselo. Vamos a la pausa. Cuando volvamos estará con nosotros la precandidata a diputada nacional dentro del Frente Progresista, María Eugenia Schmuck. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado en la apertura del programa. Nos acompaña María Eugenia Schmuck, que es precandidata a diputada nacional en el Frente Progresista, ¿no? En las PASO. Así es. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la primera campaña fue de Rosario, digamos. Sí, y en Rosario también, ¿no? No, pero quiero decir, Rosario ya estaba. Sí, hace mucho tiempo. El tema es que es otra historia ahora. Sí, la verdad que es muy lindo. Te lo decía fuera de aire. Estamos muy contentos. Es la primera vez que salimos en una campaña provincial. Lo que sí notamos es que hay mucha demanda por parte de los santafesinos de la construcción de una alternativa. O sea que no nos equivocamos cuando planteamos esta lista porque esta lista fue medio construida de abajo hacia arriba y la verdad es que ha generado mucha expectativa, te diría, en gran parte del territorio santafesino que quiere que no sean siempre los mismos los candidatos y que bueno, que se pueda construir una alternativa nueva, joven, con otra mirada y otra forma de hacer política. En el caso de Luis Contigiani no es un candidato repetido, para decirlo de algún modo, no. Pero me da la sensación que lo que vos haces como referencia es a lo que expresas desde el punto de vista de la pertenencia a un grupo político, independientemente de que sea un hombre de la Unión Cívica Radical, ¿no? Que este es otro dato sobresaliente. Acomodábamos la producción de lo que van a ser los próximos programas, y la lista de diputados nacionales del Frente Progresista va a estar encabezado por un radical o una radical, o Contigiani o vos. La lista de Cambiemos, si bien Nicky Cantar no va a disputar con Boazo, en el espacio Cambiemos, para la gente, Boazo fue candidato a vicegobernador hace 2 años nada más, no es que se fue hace 200, y sigue siendo, es radical, Cantar también es radical, ¿no? Y después la de concejales. En un rato va a estar Daniela León conversando con nosotros, que es radical. Malaponte, que está fuera de Cambiemos, que es radical.
Rosúa, que va por el radicalismo, que es radical. La lista que encabeza el Frente Progresista, Hapkin, es radical. La otra lista dentro del Frente Progresista, que es Chale, es radical. Entonces más de uno se podría preguntarse tranquilamente, ¿por qué los radicales están tan doblados? ¿No? Porque ahí no es que se quebró. Acá están dando vueltas, ni siquiera la frase de Alem podría explicar eso. No es que nos vamos porque no... ¿Por qué están tan dispersos, tan atomizados? Y están todos en todos lados, además, ¿no? Habría que preguntarle a los demás. Nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar. Nos presentamos hace 6 años, hace 2, perdón, en el mismo lugar. Y lo que decías de Luis, Luis, más allá de su afiliación partidaria, hoy es el candidato del socialismo. Eso es lo que nos diferencia y en todo caso tiene que ver con, como vos planteabas, una práctica política distinta. Nosotros creemos bueno, que... lo mismo Hapkin, ¿no? Que caminamos juntos hace un par de años ustedes. Claro, nosotros no nos movimos, estamos en el mismo lugar. Hoy Pablo es el candidato del socialismo y nosotros nos presentamos a internas, tanto en concejales, con la lista que encabeza Sebastián Chale, como en diputados nacionales. Somos la única lista que el 13 de agosto puede ganarle al socialismo, digamos. Es una interna que yo creo que va a ser muy importante porque el 13 de agosto los rosarinos, los santafesinos tienen la posibilidad de elegir los candidatos. Para eso sirven las primarias, por eso son tan importantes las primarias, porque es una herramienta fundamental que tienen los vecinos para decir quiénes son a su juicio los mejores candidatos que van a competir en octubre. Y para nosotros, independientemente de lo que hagan los vecinos en octubre, es muy importante que participen de la interna del Frente Progresista porque para nosotros es una semifinal. Si no, no llegamos al 22 de octubre, si no nos eligen el 13 de agosto. Por eso esta tarea que nos hemos encomendado de hacer esta lista desde abajo, de presentar una alternativa, tiene tanto valor para nosotros porque, bueno, obvio, competimos con los recursos del Estado, ¿no? Bien. ¿Cómo ve la cosa cuestión a nivel nacional, ¿no? La referencia? Porque acá hay una situación, sobre todo para la elección de diputados nacionales, que tal vez no se vea de manera tan explícita como creo yo se va a ver en octubre, en cuanto a la polarización, ¿no? De Cambiemos y la oposición que por la presencia de una candidata como Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires, por lo que representan la cantidad de gobernadores del peronismo, pareciera donde juega el socialismo, que es tercera alternativa acá, o el Frente Progresista, porque no es el socialismo nomás, se complica la estrategia electoral. Es decir, ¿dónde se pararían? ¿Dónde estarías vos ubicada desde el punto de vista de ese mapa que acabo de describir en relación a las políticas del gobierno nacional o el discurso en relación a lo que ha sido en su momento el kirchnerismo? ¿Cómo lo ves a Macri? Bueno, acabamos de ver algo de Macri, ¿no? Sí, bueno, yo he sido siempre muy clara, públicamente he manifestado mis diferencias desde Gualeguaychú hasta ahora con la estrategia. Gualeguaychú, la Convención Nacional del Radicalismo, que decidió irse con Macri orgánicamente. Exactamente. Mis diferencias con el gobierno nacional. Pero ¿sabés lo que me pasó en esta campaña? Que me he encontrado con un montón de rosarinos y santafesinos que no les importa de qué lado de la grieta estás. Lo que quieren es que pongan sobre la mesa los problemas más importantes que tienen los vecinos de la ciudad, los vecinos de la provincia, que alguna vez haya en la Cámara de Diputados de la Nación representantes de la provincia de Santa Fe que se pongan la camiseta de Santa Fe y defiendan los recursos de la provincia con más fuerza de lo que defienden a sus propios partidos políticos. Y eso es algo que nos animó y que nos incentivó a presentarnos. Bueno, yo voy a usar la frase tuya de la grieta, ¿no? Sí. Para hacer eso hay que ponerse de un lado de la grieta. Sí, nosotros no, nosotros creemos que hay que construir, no, hay que construir otro camino, hay que construir un camino diferente. Yo no creo que la política sea blanco-negro. Yo no digo blanco-negro, pero hay definiciones bien claras. Reforma laboral, por ejemplo. Voy a votar en contra de este. A eso voy. Sí, por supuesto. ¿Seguimos con la bicicleta de las de BAC? Seguramente no. Nunca voy a votar a favor de una medida que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Bueno, por eso digo, estratificar, digamos, fijar la cosa en la grieta es efectivamente proponer en blanco y negro. Yo por eso no uso ni el término, ni el concepto me parece propicio para la política, pero uno está donde tiene que estar y hace lo que cree que tiene que hacer. Obvio. Bueno, eso para quienes fomentan la grieta, que ahora se hace desde el gobierno como una estrategia electoral de polarización, es así. Te ubican de un lado o de otro como si efectivamente estar frente al gobierno fuera estar con algunas cosas del pasado que nadie quiere, evidentemente, ¿no? Totalmente. Porque el pasado ya fue castigado en el balotaje. Así es. ¿No? Así es, no, totalmente. Mira, yo, es más, te digo, me parece que hay que animarse alguna vez a construir un bloque por Santa Fe.
empezar a trabajar con los otros diputados electos. Digamos, transversal, digamos, con cosas diputados que le electos falta. de la provincia de Santa Fe y empezar a trabajar una serie de puntos. Nosotros lo vamos a promover con Palo Oliver. A ver, ¿cuáles son las principales obras de infraestructura y los recursos que en el presupuesto de 2018, si nos toca ocupar esa banca, van a venir para resolver los problemas prioritarios de la provincia? Bien. Y a exigir con contundencia estos 50.000 millones de pesos que le debe, o más ahora porque el dólar aumentó. Sí. El Estado-Nación, más allá del que se contrajo en el gobierno anterior, el Estado-Nación a la provincia de Santa Fe, no puede ser que el gobernador tenga que andar generando estrategias para que se la devuelvan. Sí, voy a mendigar que le pague lo que la ley establece que sea. Hay que exigírselo ya. Bueno, vamos a charlar seguramente de aquí a octubre, porque independientemente del lugar de la lista que vayas a ocupar, estás en esa lista, seguramente. Así que ha sido un gusto que venga a visitarnos, ¿eh? Gracias, yo te pido un segundo. Sí, yo les cómo no. pido a los rosarinos que el 13 de agosto vayan a votar. Para nosotros es muy importante. Independientemente de lo que hagan en octubre, nos conocen y Sebastián ocupa el primer lugar de la lista de concejales, Sumemos por Rosario, nosotros de Sumemos por Santa Fe, saben cómo trabajamos, cómo nos comprometemos con los temas, así que le pedimos que nos acompañen. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos a estar aquí Daniela León, concejal, presidenta del Consejo Municipal, que va por su reelección. Ya venimos. Bueno, muy bien, estamos de vuelta después del espacio cedido a los partidos políticos. Hay algunos que parecen más cedidos que otros, ¿no? Más que cedidos de excedidos, pero bueno, es lo que la ley establece y nosotros también cumplimos con la ley. Daniela León es precandidata, bueno, en rigor es precandidata porque hay que pasar el 1 y medio. Así es. Uno por ahí comete, no sé si la imprudencia, pero creo que no va a haber sobresaltos en ese sentido. Y está pensando no solo, bueno, en esta campaña, que obviamente es importante, sino que en octubre hay una elección en la que evidentemente ahí va a quedar estructurado el nuevo Consejo Municipal, ¿no? Así es, así que estamos caminando todos los días, cada barrio de la ciudad, escuchando a cada vecino y la verdad es que, bueno, el denominador común en cada barrio obviamente es la inseguridad. Hay una enorme inseguridad, un enorme malestar en los ciudadanos por esta problemática que evidentemente no está resuelta y cada vez está más creciente en la ciudad de Rosario. Y bueno, y un segundo condimento que aparece, que hacía mucho tiempo que no aparecía, que es que hoy cualquier vecino te dice hago un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, claro, o ya no llego a fin de mes. Que esa es una nueva situación social, sí, que estamos teniendo no solo en la ciudad de Rosario, sino en todo el país. Claro, si nosotros viendo las encuestas con las que trabaja un equipo nuestro, ¿no? Para tener un panorama más o menos amplio y no únicamente consumir lo que mandan los jefes de campaña, veíamos que el problema o la preocupación por la inseguridad no ha cegado, no se ha disminuido, en todo caso no ha cejado, pero sí se ha incorporado, incluso en algunos sectores, en primera preocupación, el tema de llegar a fin de mes, como bien decías vos, o la pérdida del empleo o la continuidad laboral, ¿no? Sí, eso es algo que efectivamente, y no es para ponerse, decir, bueno, por suerte ya no es más la inseguridad, no. Es eso más esto otro, ¿no? Sí, por eso la gente, o sea, la mirada de la gente hoy es de tristeza, de alguna desesperanza o de pérdida de expectativa hacia el futuro, lo cual no es bueno. Así que, bueno, estamos por eso, escuchando a cada uno, acompañándolo, yendo a cada barrio y tratando de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Con poco también se puede ayudar a la gente. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque si bien estamos en un contexto nacional que va a agravar o va a pesar, a gravitar en las elecciones municipales, la labor del concejal, como, digamos, legislador de la ciudad, como diría casi el primer mostrador al que se llega cuando uno necesita algo, reclama, lo mismo que la intendencia, tiene sus peculiaridades, es decir, en los barrios, además de esta situación que no puede resolver un concejal o desde el consejo, hay otras que específicamente sí tienen más a la mano los concejales, ¿no? ¿Qué has notado en las recorridas en las distintas zonas de la ciudad? Porque a propósito de lo que te decía de las encuestas y demás, uno ve una diferencia en los territorios, en los distritos. Una cosa es el oeste, otra cosa es el norte, otra cosa es el centro, otra muy distinta es el sur también. ¿Cómo has visto en la recorrida eso? Mira, yo lo que noto es un estancamiento absoluto de la gestión local, esto lo tengo que decir, lo dije ya en otras oportunidades, para mí un gran acierto de la administración socialista fue en su momento la descentralización del municipio, porque significó acercar el municipio a cada vecino,
en cada distrito, y la verdad que hoy el edificio del distrito en cada enclave geográfico de la ciudad se ha transformado en una oficina administrativa donde el vecino que tiene problemas con las raíces de los árboles que le rompen el piso de su casa y la vereda, o que tiene el agua estancada porque el desagüe pluvial no funciona, y esto pasa en todos los barrios de la ciudad, te estoy hablando desde Zona Cero, pasando por Triángulo y Moderno, Ascuénaga Sur, Sánchez de Thompson y Garibaldi, Las Delicias, todos los barrios tienen problemas con los desagües pluviales, con la zanja, pues estamos hablando de zanja, a cielo abierto, con agua verde estancada, es decir, hay un abandono muy notable de la gestión, te diría incluso de 2 años a esta parte, ha cambiado muchísimo cada barrio en la ciudad. Y esto significa que se han retirado del territorio. Entonces al vecino vos le generás un perjuicio porque no haces el mantenimiento y no le das los servicios que les tenés que dar. Y le generás otro perjuicio porque cuando va a reclamar le cobrás un sellado, se lleva un papelito y hay papeles que datan de 10 años del reclamo. Entonces hay mucho trabajo para el Consejo, sobre todo porque hay una ausencia del Ejecutivo. Y esto hay que decirlo. Nosotros tenemos un enorme problema en la ciudad de Rosario, que es la inseguridad, que no es menor, pero cuando el Estado se retira, también no es menor que el narcotráfico se consolida. Y yo te voy a dar un ejemplo. Estuve en el FONAVI de Sánchez de Thompson y Garibaldi en una reunión, en el gimnasio del FONAVI, adentro, en el corazón del FONAVI, con mujeres que viven allí. ¿Saben lo que me dicen? A las 5 de la tarde, todos adentro, porque empieza la guerra de bandas. Y nosotros estamos atrapadas en balaceras. Y te muestran los orificios en las paredes de las balas que impactan en las paredes de sus dormitorios. Así están viviendo hoy vecinas y vecinos de la ciudad de Rosario a 30 cuadras de acá, porque no estamos hablando a 40 kilómetros. Sí, afuera 40 kilómetros también es gravísimo. Ahora, lo que te pueden contestar desde el Ejecutivo Municipal es decir, bueno, eso es una atribución que nosotros no tenemos, controlar policialmente eso. Sí, es evidente que hay que, por decirlo de algún modo, evitar que se llegue a esa instancia. Claro, ¿no? pero cuando vos tenés un ejecutivo o una municipalidad que alumbra el barrio, que tiene las calles en buen estado y son transitables, que te da frecuencia de colectivo como corresponde, que te da más de una línea de colectivo en barrios que están a 2 cuadras, por ejemplo, Triángulo y Moderno está a 2 cuadras de Villa Banana, tienen una sola línea de colectivo y cualquier persona te dice, yo a las 6 de la mañana, en plena oscuridad, me tengo que parar en una esquina a tomar el colectivo y estás a merced del delito. O si no, si tenés que tomar otra línea, tenés que caminar 10 cuadras. Es decir, ante la ausencia del Estado, la inseguridad es mucho más incipiente. Y eso se tiene que terminar. Y tiene que haber una decisión política de empezar y devolverle al vecino una ciudad habitada, una ciudad transitable. Hoy no podés caminar por la ciudad de Rosario con tranquilidad. Entonces, por otro lado, hubo ejemplos muy claros de ciudades que tomaron la seguridad y que empezaron a resolver el problema. Rosario es una ciudad que no tiene autonomía, pero en su momento tomó la decisión de hacerse cargo de la salud pública, y claro, yo aplaudo eso. Hoy la salud ocupa el 25% del presupuesto. Bien. Y la salud es responsabilidad de la provincia. Bueno, hagámonos cargo de la seguridad. Podemos hacer lo mismo. Bueno, vamos a seguir charlando de acá a octubre, seguramente. Supongo que no habrá... Sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Pablo. Va a haber debate, nosotros vamos a propiciarlo. Ya cuando estén las listas y los candidatos, no sea interno, al debate. ¿Sí? Me parece muy bien. Muy bien, nos vamos nosotros, le agradecemos la gentileza de habernos acompañado, también a la gente del canal, la tolerancia por nuestra dispersión horaria. Vamos a ver si podemos encajarnos. Muchísimas gracias.